Dios les bendiga. Mi nombre es Irene Rivera, sierva del Señor. Es para mí un privilegio traer este estudio de la Biblia. Este estudio trata de los últimos tiempos y la venida de Jesús. Pero primero vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que esta palabra sea de bendición a todo el que la escuche, que germine y dé fruto abundante, que el Espíritu Santo tome el control desde el principio hasta el final. Y la gloria, Señor, será solamente tuya, porque solamente tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra. Voy a explicar ahora por qué se llama este estudio los últimos tiempos. Según la Biblia, los últimos tiempos son el periodo final de la historia humana antes del regreso de Jesús, caracterizado por guerras, terremotos, pestes, crisis morales y la expansión del Evangelio. Se describe como una época de dolores de parto, con gran inestabilidad mundial, aumentando el engaño, la persecución y el enfriamiento del amor. En Éfesos, capítulo 5, versículos del 1 al 17, dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En Lucas, capítulo 21, versículo 28, dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amados, puede darse cuenta de que el tiempo de la gloriosa aparición de Jesucristo para establecer su reino está cerca al observar las señales. En Lucas capítulo 21, versículo 28 dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Uno puede darse cuenta de que el tiempo de la gloriosa aparición de Jesucristo para establecer su reino está cerca al observar las señales. En Mateo capítulo 24, versículo 3, se encontraba Jesús en el monte de los olivos con los discípulos y le preguntan a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús le contesta: y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Las palabras de Jesús en el discurso en el monte de los olivos están dirigidas a sus discípulos y a todo el fiel pueblo de Dios hasta el fin del mundo y su retorno triunfante para reinar en la tierra. Vendrá aumento del conocimiento. En Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel recibe una profecía donde le dicen: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. A Daniel se le dice que selle el libro porque la profecía no solo son para su época, también para el tiempo del fin. También muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará para este tiempo del fin, y vendrá el derramamiento mundial del Espíritu Santo. En Joel capítulo 2, versículo 28, dice: cuando todo el que invocare el nombre de Jehová, él derramaría su Espíritu Santo. Ese derramamiento será un flujo carismático del espíritu de profecía entre el pueblo de Dios. Para el tiempo del fin, muchos burladores
negando la palabra y la promesa del regreso de Jesús. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 2 al 4, dice: sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, o sea, según sus propias tentaciones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? En los últimos días, el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, los falsos maestros negarán que Cristo retornará para destruir la impiedad del mundo. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este versículo es importante, amados hermanos, porque habla del comienzo de la segunda venida de Cristo a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene del cielo como el Mesías guerrero a establecer la verdad y la justicia, a juzgar a las naciones y a luchar contra el mal. No hay duda, amados hermanos, que Cristo retornará a la tierra. Habrá abundancia de la maldad para el tiempo del fin, falta de respeto a la ley en los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 12, dice: multiplicando la maldad, habrán incremento increíble de inmoralidad, desvergüenza, rebeldía contra Dios y desaparición de aquellas cosas que deben ir por la línea recta, o sea, por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Esto se verá en los últimos días. Abundarán la perversión sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la droga, y habrá personas divirtiéndose con la lujuria. Habrá disminución de las normas morales y éticas, combinadas con formas éticas de religiosidad. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice: en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Los posteros días incluyen la era cristiana en su totalidad. Pablo profetiza que se irán empeorando las cosas a medida que se acerque el fin. Los posteros días se caracterizarán por la maldad siempre en aumento en el mundo, el fracaso de normas de moralidad y la multiplicación de falsos creyentes e iglesias falsas dentro del reino de Dios. Pablo se refiere a los que dicen ser creyentes y aparentan piedad, pero no manifiestan el poder de Dios que puede salvarlos del pecado, del egoísmo y de la inmoralidad dentro de sus iglesias, y enseñan que una persona puede cometer pecados. Sin embargo, aún así heredan la salvación y el reino de Dios. Habrá personas absorbidas en placeres y afanes materiales, olvidando los juicios de Dios, como en los días antes del diluvio y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 3 al 4, dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los deleites más que de Dios. En los últimos días, los creyentes debemos estar preparados para enfrentar un agobiante torrente de impiedad. El apóstol Pablo profetiza que Satanás ocasionará
mucha destrucción a la familia. Los hijos serán desobedientes a los padres y los hombres y las mujeres serán personas sin afecto natural, sin afecto familiar. Esto se refiere a la falta de sentimientos de ternura y amor natural, como lo demuestran la madre que rechaza a sus hijos y los abandona en diferentes lugares, y algunas matan a sus bebés, y eso lo estamos viendo hoy en día. También el padre que abandona a su familia y los hijos que se niegan a cuidar de sus padres ancianos y los envían a asilos de ancianos. Pero aunque esto ocurra, la misericordia de Dios es grande y habrá anuncio mundial del Evangelio de Jesús. En Mateo capítulo 24, versículo 14, dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios, en su infinita misericordia y por amor al perdido, por eso será predicado el Evangelio, para darle oportunidad a aquel que no es salvo. Bendito el nombre de Jesús. Gracias a Dios que todavía hay siervos de Dios predicando el Evangelio en diferentes lugares del mundo. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que en su inmensa misericordia todavía le da oportunidad a aquellos que no han conocido a Jesús. Se ve el cumplimiento de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia, con todo lo que está ocurriendo. Se acerca el fin. La llegada de Jesús por su iglesia está cerca. Este es un llamado para todo el que es cristiano. Que recuerden lo que Jesús dice en Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 17, donde dice: predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es un mandato de Jesucristo para el cristiano. ¿Con qué nos presentaremos delante de Jesús? No es bueno presentarse con las manos vacías, ¿verdad que no? Y ahora quiero dirigirme a toda persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador. Este es el momento para recibirlo. Él te ama como nadie te ha amado jamás. Es el único que puede llenar ese vacío que hay en tu alma. Has tratado de llenar el vacío de diferentes maneras y no lo has logrado. Solo Jesús puede hacerlo. En Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es una buena, muy buena noticia para ti. Fíjate lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice que cuando Jesucristo retorne del cielo por su iglesia, los creyentes que están vivos experimentarán al instante una transformación del cuerpo tan completa que de allí en adelante será para siempre inmortal. Jesucristo es el único puente para llegar a Dios. Es el único que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pagó con su muerte por los pecados de todo ser humano. Y ahí estás incluido tú y yo. Recíbelo hoy como tu Salvador. Todas las señales de las que te he hablado están ocurriendo hoy. La venida de Jesucristo está cerca. Él viene ya. Yo tuve un sueño donde Él me dijo
que no dijera nunca que su venida está cerca, que dijera que Él viene ya, que quiere decir que en cualquier momento Él puede llegar, ahora mismo podría llegar. Bienvenido a la familia de Dios. Amén.